Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices y, como no, muchas veces cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de situaciones que nos parecen un poquito irreales, de momentos en los que todo parece que no tiene salida, entonces aparece una luz, aparece un grupo de gente, un grupo de personas o una sola, y le da una respuesta a las cosas más normales del mundo. Lo que todo nos complica es nuestro pensamiento, el pensar negatividad. Para eso está gente como Caroline Rivere, para encontrar respuestas y sobre todo para encontrar gente que nos dé respuestas. Y en este programa, Legado es lo que nos hace. Buenas tardes, Caroline. Buenas tardes, Fernando. Bueno, cuéntame. Pues hoy vamos a hablar del tema principal de esta semana en cuanto al Mar Menor, que es la gran actualidad que debemos a Teresa Vicente, que es la personalidad jurídica del Mar Menor, que se ha solicitado a la Asamblea Regional y al Congreso a la Asamblea Regional. Primero se solicitó al Ayuntamiento de Los Alcázares y al Congreso de los Diputados. Por eso nos va a acompañar Teresa Vicente. Teresa, te dejo presentarte porque tienes muchos títulos. Que va, el que tiene título es Carlos, yo no tengo casi. Ahora tengo uno muy importante que me acaban de nombrar. La cátedra ya estaba funcionando, pero bueno, el nombramiento ha sido ahora en la inauguración del curso, que ha sido soy la directora ahora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Y bueno, soy profesora de Filosofía del Derecho. He sido abogado en ejercicio pues desde que tenía 23 años, hasta que por una incompatibilidad de la función pública entre la dedicación a tiempo completo en la universidad y el ejercicio profesional, pues tuve que elegir una de las dos cosas. Y precisamente por mi lucha por la justicia ecológica y para poder algún día reconocer los derechos de la naturaleza, pues elegí dejar el despacho, aunque estoy como abogado no ejerciente, y dedicarme a la universidad, a la filosofía del derecho, que es la parte del derecho que puede crear, como en este caso. A ver, se ha caído, ahí está. Y también, aparte de Teresa... ¿Se ha caído? Sí. No, estoy aquí. No. Carlos, No. Teresa, sí, estamos. Y aparte de Teresa, no sé dónde se ha dejado la conversación, nos acompaña también Carlos Versosa, que también voy a dejar presentarse, que es también una gran persona. Bueno, pues Carlos. muchas gracias por la invitación y decir que, bueno, yo ya estoy jubilado, he sido profesor durante muchísimos años, catedrático de Economía Aplicada, pero vamos, desde el principio no he sido catedrático, he sido ayudante, encargado de curso, adjunto, titular, catedrático por fin y luego profesor emérito, ¿no? Cuando me llegó la edad de 70 años. Ya ha acabado el periodo de meritazgo, que dura 3 años, y así estoy jubilado del todo ya, ¿no? Aunque sigo escribiendo, sigo leyendo y sigo dando conferencias en la medida de lo posible. Y por otra parte, pues soy presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y también en esa tarea estoy. Así que sigo comprometido, ¿no?, con la sociedad en la medida de mis fuerzas, y ya digo que fundamentalmente pues sigo leyendo, sigo estudiando y poniéndome al día lo más que puedo. Y esto yo creo que es lo fundamental, ¿no? Bueno, he publicado libros, he publicado artículos, pero no viene al caso, ¿no? Tal vez un libro que sí me gustaría, siempre recuerdo, ¿no?, que es un libro que escribí conjuntamente con José Luis San Pedro, Conciencia del Subdesarrollo, y ese pues estoy muy satisfecho de él, ¿no? Porque precisamente también abordamos temas ecológicos, ¿no? Oye, Carlos, ¿y otro libro en el que abordamos temas ecológicos juntos? Ah, sí. No lo Sí, vendió, pero bueno, ese lo coordinabas tú, lo dirigías tú, no me... Pero la parte de economía la llevas tú solico. Sí. Yo llevo la parte de derecho, pero tú llevas la parte de economía. Sí, es justicia un libro... ecológica en la era del antropoceno. Sí, exactamente. Y luego se te ha olvidado otra cosa. Lo de rector de la Complutense durante tantos años.
Bueno, Que sí, eso he también sido es un dato rector. importante. Bueno, he sido decano 14 años de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? Porque soy Sí. economista. Y luego he sido 8 años rector, ¿no? Tengo que decir que desde que yo dejé el rectorado, los que me han seguido solo han durado 4 años. A los 4 años la gente no les ha votado a otro, ¿no? Y yo he sido el único, desde que existe este sufragio universal ponderado, que ha estado 8 años en el gobierno, ¿no? Y eso pues me tiene muy satisfecho, ¿no? Mm. Habéis Bueno, ¿qué más? habéis dado una palabra de la que vamos a hablar mucho los dos, antroposense. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Empiezo yo? Teresa, sí, Vale. Sí, bueno, Carolín, precisamente el libro que hemos compartido Carlos Berzosa y yo en la parte de economía y yo en la parte de derecho, también han participado otros compañeros, pues en este libro se titula Justicia ecológica en la era del antropoceno. La justicia no corresponde solamente al derecho, la teoría de la justicia corresponde también a la política y corresponde a la economía. Y además cualquier modelo jurídico, el modelo jurídico que tenemos ahora mismo en España, que es el Estado social y democrático de derecho, como dice la Constitución, es un modelo jurídico, político y económico. Entonces, el que en el antropoceno, en esta nueva era geológica en la que ha entrado el planeta, que se caracteriza y se diferencia de las eras geológicas anteriores, en que hemos sobrepasado los límites de nuestro planeta, y esto tiene una causa humana. O sea, lo hemos sobrepasado por un modelo económico que no ha tenido en cuenta que la naturaleza es una entidad viva, que no ha tenido en cuenta que el ser humano pertenece a esa entidad viva, cuya unidad básica es el ecosistema, como el del Mar Menor, y que no ha tenido en cuenta que hay que respetar los límites del ecosistema porque los seres humanos somos simplemente una especie más dentro de ese ecosistema. De tal manera que si con nuestro modelo económico, como es el caso con nuestra conducta, sobrepasamos los límites del ecosistema, los primeros que perdemos con el ecosistema es la especie humana. El planeta va a seguir sin nosotros. El planeta es algo que existió antes de la especie humana y que continuará. Será un cataclismo cósmico el que lo haga desaparecer y no sabemos cuándo, pero lo que tenemos ahora, el antropoceno, que es lo que preguntaba Caroline, toca directamente la responsabilidad humana, porque si ha sido la conducta humana la que ha provocado este momento tan crítico en nuestro planeta y con él en la especie humana, pues tenemos que revisar nuestros modelos, y revisar nuestros modelos tiene una parte muy importante el derecho, pero también, como se dio cuenta enseguida Caroline cuando quería preparar esta charla esta tarde, también tiene mucho que ver el modelo económico, y ahí solamente pueden hablar los economistas. Por eso en esta última edición del libro de Justicia Ecológica ha sido tan importante la parte de Carlos. Y Carlos no es un economista cualquiera, Carlos es un economista muy importante. Él ha sido presidente, que tampoco lo ha dicho, de la economía crítica mundial, y es un referente, no solamente en España, sino en Europa y en todo sitio. Entonces, habrán economistas que se asusten, igual que hay juristas, que dicen que no puede ser. Hombre, los juristas pueden decir que este ordenamiento jurídico no lo permite, o es difícil, pero lo que no pueden decir es que no podemos crear nuevos modelos, porque si eso fuera así, las mujeres no tendríamos derechos, porque nuestro ordenamiento jurídico no ha permitido que las mujeres tengan derechos durante mucho tiempo, los pueblos indígenas no tendrían derechos, y es decir, los derechos humanos no avanzarían. Entonces, la parte de economía y la parte jurídica es muy importante porque tenemos la responsabilidad de crear un modelo nuevo en el que rectifiquemos el error que hemos tenido hasta ahora, que ha sido considerar que la naturaleza es un objeto y además que tiene una fuerza renovadora ilimitada. Entonces le hemos aplicado un modelo económico que se basa en la explotación ilimitada de los recursos. Por tanto, ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo queremos revertirlo? Hasta ahora los únicos que tienen derechos son los seres humanos y las entidades mercantiles.
y las corporaciones, que son precisamente los agentes contaminantes. Si ellos pueden contaminar sin límites y lo que están contaminando, que es la naturaleza, que es la que está en peligro, se considera un objeto sin ningún derecho, así no podemos cambiar el modelo, no podemos avanzar, no podemos solucionar algo tan grave como lo que tenemos. Por eso es la propuesta, que ya está, como ha dicho Fernando o Carolina, no me acuerdo, ya está en los dos parlamentos, en el nacional y en el regional, la propuesta de darle derecho a la naturaleza. Así no solamente tiene derecho el agente de este cambio, sino también la otra parte, que tenemos que la responsabilidad ahora de defender. Bueno, ya dejo a Carlos. Y, Sí. No, yo quisiera decir que el área del antropoceno está muy vinculado a las divisiones que han hecho los geólogos, fundamentalmente, de dividir toda la evolución del planeta, ¿no?, desde sus orígenes, en eras, ¿no? Hemos estudiado todos en el bachillerato, era cuaternaria, ¿no? La última, que estábamos en la cuaternaria, la terciaria, y todo eso dependía también de cambios climáticos, ¿no? Y son ondas muy largas, son ciclos muy largos, ¿no? Ciclos de siglos y siglos y siglos. Entonces esto, pues ahora se ha empezado a hablar de una era distinta, ¿no? Y por eso se menciona la era del antropoceno como una era distinta de la última que teníamos, que era la cuaternaria. ¿Y qué significa? Pues que hay un cambio climático. Ha habido otros, ¿no? Ha habido otros cambios climáticos a lo largo de esta evolución que acabo de señalar y que, sin embargo, ahora la diferencia con respecto a cambios climáticos anteriores es que la acción del hombre es la que está modificando ese cambio climático también, ¿no? Y yo lo que quise escribir en ese artículo es algo que también me parece importante, porque a veces cuando se dice la acción del hombre, sin más, parece que son actitudes individuales, ¿no? Y no, nosotros estamos en sociedad, tenemos unas relaciones sociales, hay una urdimbre social, ¿no? Y lo que es fundamental también para ver por qué la acción del hombre está cambiando el cambio climático y está generando una biodiversidad menor y tantas modificaciones que estamos causando a la naturaleza, vienen dados también por unos modelos económicos sociales, ¿no?, que se han impuesto desde la revolución industrial fundamentalmente, ¿no? Y si bien la revolución industrial pues ha traído un desarrollo económico y ha traído mejoras en las condiciones de vida de gran parte de la humanidad, otra parte no, ¿no? Porque sigue habiendo hambre, miseria y muchas privaciones en el mundo, como podemos apreciar, pero esta industrialización, este modelo, pues también tiene unos costes, ¿no? Y esos costes realmente han sido sociales fundamentalmente, ¿no? Se ha estudiado mucho pues todo lo que fue las luchas de los trabajadores en el siglo XIX, la lucha por sus derechos, la lucha por sus participaciones en la política, y sin embargo pues no se ha analizado hasta el siglo XX la influencia que ese modelo tenía sobre la naturaleza, ¿no? Y ya estamos en lo que decía San Pedro, no se puede crecer indefinidamente en un mundo finito, en un mundo limitado, ¿no? Y estamos viendo ahora que las limitaciones de la naturaleza son muy grandes y además que la naturaleza está sufriendo transformaciones por esta acción de un modelo de producción que se basa fundamentalmente en la búsqueda del beneficio, ¿no? En la búsqueda del beneficio. En la economía que estamos no es negativo el que se busque el beneficio, mientras que no haya un modelo económico diferente, ¿no? Un modelo económico y social que podría ser de otra manera, de otra forma, ¿no? Pero de momento el beneficio está ahí. Pero una cosa es que exista el beneficio y otra cosa es que el beneficio se obtenga a cualquier precio. No sirve que sea a cualquier precio, ¿no? Porque hemos intentado a lo largo de la historia luchar por conseguir derechos de los trabajadores, derechos sociales. Y tampoco sirve el que podamos decir esto se basa o se hace en función de hacer un daño a la naturaleza tal que se está trastocando y nos está creando problemas, ¿no? Esta pandemia que estamos sufriendo ahora, pues según dicen algunos científicos, es también resultado de este cambio climático y de esta pérdida de biodiversidad que está generando virus de los animales, sobre todo las especies salvajes y su transmisión a los hombres, ¿no? O sea que todo está interconectado, todo es interdependiente y por eso me parece muy importante que tengamos en cuenta que estamos ante un modelo económico que se rige por el beneficio, por el lucro, por las ganancias rápidas y fáciles, especulativas, financieras, y todo eso pues ha llevado consigo pues a destrozos importantes, ¿no? Como también recursos naturales que se agotan, ¿no? Los renovables se agotan, pero los no renovables tampoco tienen capacidad de renovarse a la velocidad que la producción y el consumo requieren, ¿no? Entonces hay una parte del planeta que consumimos mucho a costa de otra que no consume casi nada y se muere de hambre y se muere de malnutrición. Y eso también es una desigualdad muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La desigualdad genera también problemas sociales y problemas ecológicos.
Ahí lo dejo de Aparte que, momento. bueno, aparte que de todas formas directamente el modelo que estamos teniendo tendrá un coste real a largo plazo, es decir, que económicamente mantener esta forma de vida, de consumir, va a hacer que nos van a costar más directamente mantener este ritmo, esta vida. Sí, eso es Porque evidente, eso es evidente. Ya no ya en el futuro, ya ahora mismo ya es un problema. Ahora mismo ya es un problema muy gordo, ¿no? Y estamos viendo a veces, pues eso, verdaderas catástrofes climáticas, ¿no? Que están directamente relacionadas con este cambio que estamos sufriendo, ¿no? Y esto, pues ya lo tenemos encima, ¿no? Lo que sucede es que se empieza a tomar conciencia, los gobiernos se reúnen, llegan a acuerdos, las empresas empiezan a hablar de sostenibilidad, se habla de transición energética, se empieza a tener una cierta conciencia porque este modelo también basado en los combustibles fósiles, pues también tiene muchos problemas de este tipo que estamos mencionando, ¿no? Y hay que cambiar también todo ese modelo energético. Pero todo esto está ahí. Pero si no somos conscientes de cambiarlo, de modificarlo, pues realmente el desastre está servido, ¿no? Si no es ahora inmediatamente, pues será dentro de unos años, ¿no? Y esto es lo que tenemos que considerar, porque a pesar de todo lo que he dicho, de las empresas y los gobiernos, sin embargo, los acuerdos a los que se llega son unos gobiernos muy tímidos ante el problema que tenemos delante y después no se cumplen. Y después las empresas, pues sí, hablan mucho de estas cosas de sostenibilidad, pero por otra parte están también contribuyendo a este destrozo del planeta, ¿no? Entonces, claro, y luego hay mucha gente que no toma conciencia porque vive al día, ¿no? Vivimos al día, vivimos en una sociedad que con tal de llenar el carrito de la compra, ¿verdad? Y vivir en la cultura de la satisfacción, pues es suficiente, ¿no? Y esos problemas que se plantean, pues no va con ellos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que inculcar a la gente, ¿no? Que no estamos jugando el futuro ya inmediato, el futuro y el presente actual, pero también, fíjese, el futuro para los hijos, para los nietos, y eso realmente es muy preocupante. Y si realmente es cierto que es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad lo que está provocando la pandemia, pues ya lo tenemos aquí el mal, ¿no? Ya tenemos aquí el mal. Y estamos sufriendo lo que es una pandemia que era inimaginable hace unos años o unos meses, ¿no? totalmente. Y en todo cambio, ¿qué aporta la persona jurídica? Exactamente, ¿qué es? Es la pregunta que se pregunta la gente. Personalidad jurídica, pero del Mar Menor, pero concretamente, ¿qué es? ¿Qué significa? Vale. Mira, para que la gente lo entienda mejor, en vez de personalidad jurídica, es mejor utilizar el término derechos de la naturaleza. Y ahora lo explico. Personalidad jurídica es una ficción jurídica, es un término jurídico fundamental. Yo ahora que explico en la universidad teoría del derecho en primer curso y en cuarto explico filosofía del derecho, que ya tiene dentro de la filosofía del derecho, pues ya es un ámbito más amplio, pero en teoría del derecho que se explican los conceptos jurídicos fundamentales, uno de ellos es la personalidad jurídica. Ahora si queréis lo explico, pero para que todo el mundo lo entienda, porque no tiene por qué entender ese término jurídico que necesita una explicación, hablamos de derechos de la naturaleza. Lo que pasa que para tener derechos se necesita que el derecho con mayúscula, el orden jurídico, reconozca personalidad jurídica. Es decir, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en derechos humanos, se habla mucho de derechos que no están reconocidos por el derecho vigente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, ese concepto jurídico, es un concepto jurídico que implica no solamente los derechos que están reconocidos por la ley, es decir, los que están contenidos en leyes o en códigos y que por tanto nos obligan, porque si no los cumplimos pues nos ponen una multa o nos meten a la cárcel, sino que el derecho también implica exigencias de justicia. ¿Por qué? Porque cada generación cambia y tiene ideas diferentes y la realidad, una de las características de nuestra realidad es que cambia continuamente. Entonces, por ejemplo, yo esta semana que ha empezado el curso, lo primero que le pregunto a mis alumnas y a mis alumnos, tanto a los de primero como a los de cuarto, para que entiendan la asignatura, es: ¿vosotros consideráis que tenéis los mismos problemas que vuestros padres? No, nosotros tenemos problemas sociales diferentes. ¿Vosotros
¿consideráis que tenéis los mismos modelos que vuestros padres o que vuestros abuelos para solucionarlos? No. Un 99% dice que no. Y luego a la pregunta, ¿qué problema creéis que vosotros tenéis que no tenían vuestros abuelos? Todos han respondido lo mismo, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para eso, ¿vosotros habéis conocido modelos? Pues hay que crear esos modelos. A mí me pilló una generación, Carlos seguro que cuando lo diga estará pensando que siempre digo eso, pero a mí me pilló, yo entré en la universidad en el año 81, del 81 al 86. Antes eran 5 años la carrera. Y a mí me pilló la construcción del Estado social. O sea, mi padre, por ejemplo, la generación anterior, ellos habían vivido una dictadura. Siempre me dice que su mejor profesor fue Tierno Galván, que daba derecho político y cuando entraba a clase decía, yo no les voy a dar derecho político porque aquí no existe el derecho político, les voy a explicar el derecho comparado. Entonces, cuando es para poner de manifiesto que cuando yo entré había otro orden jurídico totalmente diferente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a mí no me valdría el modelo de mi padre para solucionar problemas de injusticia que había en mi época y que yo había vivido, como por ejemplo que las mujeres no teníamos personalidad jurídica, que mi abuela nos contaba que ella no podía salir de España si mi abuelo no la dejaba y que no podía tener una cuenta corriente. Claro, nosotros decíamos, ¿pero por qué no? Pero eso nos correspondió a la generación posterior luchar por esos derechos e incluirlos como derecho positivo. Con esto estoy desarrollando la idea de que los derechos no es solamente lo que se reconoce en un momento, como he oído algunos abogados del Estado decir que es lo que han dado los informes negativos y abogados de la región de Murcia diciendo que eso no se puede en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, no se puede ahora, pero es que cuando el problema del cambio climático es un problema que necesita un modelo nuevo. Si el derecho no tuviera un ámbito como la filosofía del derecho que puede preguntarle si es justo, si es adecuado al momento y puede crear nuevos modelos, pues entonces, ¿cómo íbamos a avanzar? A base de revoluciones. Bueno, también hay que decir que el derecho siempre ha avanzado a base de revoluciones. La única revolución pacífica ha sido la de las mujeres, la de los derechos de las mujeres, y esperamos que esta revolución ecológica sea pacífica también. Pero quiero decir con ello que el término de personalidad jurídica es una ficción que hace el derecho para reconocer que determinadas realidades hasta ahora humanas podían tener o no derechos. Por ejemplo, como no le interesaba que las mujeres tuviéramos derechos, porque así la mitad de la humanidad era un objeto, y si eres un objeto, pues puedes hacer lo que quieras con ese objeto, entonces se declaró que la mujer, esto lo declararon grandes filósofos como Rousseau, si os acordáis la obra de Emilio de Rousseau, pues ahí declara claramente que la mujer no es un sujeto moral. Incluso Kant, aunque eso se discute mucho, pero Kant apartó a la mujer del ámbito de la moral pública. Es decir, la personalidad jurídica es una ficción que dice quién puede tener derecho y quién no. Por ejemplo, que esto también está relacionado con el tema de Carlos, por eso me gusta ahora decir lo que está él, por si me equivoco. En nuestro modelo jurídico, el del derecho moderno, pues se declaró que los pueblos indígenas no tenían personalidad jurídica y no tenían derechos. ¿Eso qué posibilitó? Pues que fuéramos para allá y que cogiéramos todos sus recursos porque no les pertenecían y nos los trajéramos para Europa, y gracias a eso este modelo económico pues ha tenido ese gran desarrollo. Con esto lo que quiero poner de manifiesto es que eso que algunos juristas se espantan de decir, como me han dicho una emisora de radio que esta mañana han dicho por la SER, un abogado del Estado, de la región de Murcia, de que esto de los derechos de la naturaleza era una tontería, algo ineficaz, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, decir eso no se puede decir, porque nos está llamando ineficaces a un montón de gente que estamos trabajando en esta figura mucho tiempo y además a todo el Congreso de los Diputados que lo ha admitido. Es decir, usted puede decir que en este ordenamiento jurídico no está contemplado, pero eso no quiere decir que no esté permitido y que no sea posible. Bueno, también tenemos que acordarnos, yo que ahora me he vuelto a leer este verano el libro de las sufragistas, que a las sufragistas cuando exigían personalidad jurídica para las mujeres y derechos las metían a la cárcel. Es decir, que la idea de dar derecho al planeta no es raro, o sea, es un paso que hay que dar, me refiero.
Sí, pero Si hay no una lo cosa muy damos nosotros, importante. Hay perdón, una cosa si muy no lo importante, damos perdona. nosotros lo darán Sí, otros. sí, hay Exactamente, una muy bien cosa. dicho. Cuando se dice no está en el ordenamiento jurídico esto, bueno, el ordenamiento jurídico cambia y se modifica y Exactamente, las leyes cambian y exactamente. se tienen que adecuar a los cambios sociales, a los cambios que se van produciendo en la sociedad, porque el derecho siempre va detrás de la sociedad normalmente, ¿no? Y el derecho Sí, predomina una posición muy conservadora siempre, ¿no? Muy sí, conservadora. Y en ese sentido, pero claro, al principio puede sorprender a la gente, ¿no? Decir, pero ¿cómo le vamos a dar derecho a un río, por ejemplo, ¿no? O en este caso al Mar Menor. Si no, eso mm, no tienen capacidad de hablar, no que tienen capacidad de defenderse. Claro, pero pasa igual con las empresas. Cuando se empiezan a crear las exactamente. sociedades, las empresas antes no existía en las sociedades anónimas, ni existían, eso no existe desde siempre. Surgen las sociedades anónimas en el siglo XIX, surge la sociedad Exactamente. limitada, Con el derecho existente. moderno, con el derecho Y moderno, entonces sí, las empresas tampoco tienen voz en sí mismas, ¿no? Una fábrica que está produciendo, que tiene máquinas, pues no habla por sí misma, ¿no? Pero sí tiene unos representantes de esa empresa que son los que llevan a cabo esa personalidad jurídica de la empresa, ¿no? Igual que pasa muy con bien. las instituciones públicas, como la universidad. Con la universidad en sí, pues Sí, son las eso, edificios, corporaciones aulas, pero realmente o los siempre hay un representante. ayuntamientos, Yo que he sido rector, pues tenía yo la representación. La Universidad Complutense tenía personalidad jurídica, como otras universidades, y el rector era su máximo representante, ¿no? Entonces, lo que se trata de ver es que, igual que surgen las sociedades mercantiles y surgen las instituciones con personalidad jurídica, pues se puede dar personalidad jurídica a ciertos elementos de la naturaleza, que puede ser el Mar Menor, que puede ser los ríos, ¿no? Lo que hay que ver, y eso yo al principio se lo preguntaba a Teresa, porque claro, yo soy economista y estas cosas no me las había planteado, que qué aportaba el tener un derecho reconocido al Mar Menor sobre, por ejemplo, el ser un parque natural, ¿no? En España existen parques sí. naturales que tienen una cierta protección, tienen una cierta Mm, protección, entonces hay que matizar también en decir, bueno, esto de la personalidad jurídica de un río o de un mar, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene y qué ventajas puede tener sobre lo que es un parque nacional, ¿no? Y en eso, Teresa, sí, pues yo creo que me lo explicaste muy bien, porque claro, lo importante en esto es quién representa esa personalidad jurídica, qué personas, qué mujeres, qué hombres van a estar ahí como representando a esa entidad que tiene personalidad jurídica, ¿no? Y cómo se les elige. Eso creo que es fundamental y ahí podemos ver matices, ¿no? En ese exacto. sentido. Sí. Pues Teresa, contesta esto. Ah, Sí, vale. Mira, sí, además es que esa pregunta que ha hecho Carlos, pues es una pregunta que al final todo el mundo te hace, ¿no? Bueno, pero que vamos a ganar, las dos cosas que dice Carlos. Primero, pero que vamos a ganar con las demás figuras de protección. Entonces, bueno, voy a intentar no enrollarme mucho. El, por ejemplo, el Mar Menor es un caso muy paradigmático. El Mar Menor tiene casi todas las figuras de protección. Bueno, ahora creo que le quieren dar otra, ¿no? La de Parque Natural. Pero tiene casi todas las figuras máximas de protección local, nacional e internacional. Y en cambio está en colapso el Mar Menor, teniendo todas esas figuras. ¿Por qué? Porque han sido, por una parte, los políticos los que tienen que defender esas figuras jurídicas, pues ha privado lo que dice Carlos, ha privado un modelo económico desarrollista a corto plazo que no ha tenido en cuenta para nada la realidad del Mar Menor, cuando la realidad del Mar Menor, desde que yo estaba haciendo la tesis en el año 80, que a mí me la dirigió el catedrático de Ecología, Luis Ramírez, y el catedrático de Filosofía del Derecho, Mariano Hurtado, yo subía casi todos los días a Ecología y ahí estaban estudiando el Mar Menor ya. Ahí tenían dos batallas. El río Segura, que gracias a eso, pues ahora no es que sea un río salvaje, ni tenga la biodiversidad que debía tener un río, ni el caudal natural, pero por lo menos no tienen los niveles de contaminación que tenía en los años 80. Y el otro frente que tenían era el Mar Menor, o sea que yo he conocido de hace 40 años estudios magníficos del Mar Menor y muchos de los científicos que son autores del informe del Mar Menor, que incluso en el último decreto de protección del Mar Menor lo cita, porque es maravilloso ese informe, ellos ya estaban trabajando en los años 80, eran estudiantes como yo, y estaban trabajando en el Mar Menor. Es decir, que no es que no se supiera que el Mar Menor era una entidad viva, que no es que no se supiera que el Mar Menor tenía una riqueza y una biodiversidad y que era una laguna importantísima, no solamente para los murcianos y para España, sino para el Mediterráneo entero y una joya de todo el planeta, sino que también se había denunciado continuamente en estos estudios que lo que estaba superando los límites del Mar Menor era todo el urbanismo masivo, que empezó con lo de
con toda la urbanización de la Manga del Mar Menor, que era pues ese brazo natural que tenía el Mar Menor al Mediterráneo, no solamente toda la contaminación de la industria urbanística, sino que también se abrió ese brazo natural para que pudieran entrar grandes barcos, sin tener en cuenta que con eso se estaban cargando la biodiversidad del ecosistema, su salinidad y toda su riqueza. Otro de los grandes que todos sabemos, que de los grandes agresores del Mar Menor, ha sido el modelo de agricultura intensiva, un modelo además que tiene muy poco tiempo. Yo todavía recuerdo cuando empecé a ver los plásticos en nuestra región y yo me daba ganas de llorar. Yo decía, ¿pero por qué hay tanto plástico? Pues porque ahora en vez de una cosecha se sacan 3. Pero bueno, la naturaleza tiene sus tiempos y hay que respetarlo. Entonces, todo esto, luego también los vertidos, bueno, ¿qué le voy a contar a Carolín si él lo están estudiando todos los días? Pero que esto ya se sabía desde los años 80. Ahora, cuando llegó el gran drama de todos los peces muertos y el colapso, es cuando se echan las manos a la cabeza. Por eso ahora se habla de ecocidio, porque había conocimiento de esto. Entonces, ¿qué diferencia hay, decíamos, entre las figuras de protección como estas, que las han tenido pero no han servido para nada? No porque no sean importantes, que son importantísimas, sino porque no las han respetado. ¿Qué diferencia hay entre esto y los derechos de la naturaleza? Lo primero que hay que pensar es que el reconocer derechos a la naturaleza es un cambio no solamente jurídico, sino un cambio de conciencia. Aquí estamos poniendo de manifiesto la conciencia ambiental de las personas como Carolín, como las personas que viven en general, la población murciana y más allá, que siente una conciencia especial, que siente que es parte de la naturaleza y una ética ambiental. Es decir, vamos a abrir una nueva etapa en el derecho. Reconocer derecho a la naturaleza es una nueva etapa, sí. Vale. Bueno, pues ha habido lo típico del directo. Ahora voy a hacer que vuelvan de nuevo porque hay una pregunta para ellos. Tengo aquí desde el privado una conversación que... Sí. Buenas, estamos ya en directo. A ver, ahora ya estamos los 3. Mira, sí. me dicen en privado una pregunta. Me dicen, habéis hablado de un artículo, pero él nombra el artículo 45 de la Constitución. Dice el 404 al 412 del Código Penal. Leyes de aguas acuíferos, leyes de vertidos mineros. ¿Por qué no se hacen cumplir estas leyes? Una de ellas es la de abandonos de la función pública. ¿Me lo preguntas a mí? Sí, me imagino que como abogada o a los dos. Pero dice eso. Sí, hombre, es justo lo que estaba diciendo. O sea que hay de protección, pero están todavía no quiere decir que esa sea la razón por la que no se cumple. La razón por la que no se cumple está claro, pues porque no quieren hacerla valer, esas normas jurídicas. ¿Por qué no quieren hacerlas valer? Esto está dentro de una esfera que se llama antropocentrismo, inclusive el artículo 45 de la Constitución, que fue uno de los que yo estudié ya en los años 80 en mi tesis doctoral sobre un nuevo modelo de justicia ecológica. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora, incluido el parque natural, incluido todas las figuras de protección, incluido lo que tú me dices, el artículo 45 y todos los artículos del Código Penal, del Código Civil y del Derecho Administrativo, están en una perspectiva anterior al antropoceno, están en una perspectiva antropocéntrica, es decir, consideramos que el medio natural nos pertenece y, por tanto, vamos a protegerlo para nuestro interés. También su valor ecológico, por ejemplo, en todas las figuras de los parques naturales, pues tú te ves en el preámbulo de la ley y el artículo 45 sigue esa misma política jurídica, te dice vamos a protegerlo porque es muy importante por su gran riqueza para el interés humano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los políticos pueden considerar, vale, es que el interés humano es mejor meter aquí una compañía energética, una compañía de extracción minera. ¿Por qué? Porque va a dar trabajo, porque va a dar beneficio, porque va a traer no sé cuánto, y no están teniendo en cuenta los derechos reales de ese ecosistema. Si a ese ecosistema le perjudica la industria energética que está ahí
o la industria de extracción minera con una tecnología muy fuerte o le perjudica a la agricultura del plástico, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque ahí hay que ponderar ahora los derechos de la naturaleza y el derecho al desarrollo de las personas. Hasta ahora eso no ha jugado así. Por eso es por lo que Carlos decía, que explique Teresa la diferencia de los derechos de la naturaleza con las otras figuras de protección y además que explique quién los defiende. Porque claro, si el que defiende es el mismo que está agrediendo, pues difícilmente, es decir, si los derechos de la naturaleza no se tienen en cuenta, entonces ahora tiene que entrar la comunidad científica dentro de esa figura de quién representa al ecosistema. El ecosistema lo tiene que representar, además de esa figura de los hombres o mujeres buenas, de los guardianes, de esas personas que están luchando por los derechos del ecosistema, porque antes de ir a la universidad y aprender ecología o aprender derecho, ellos sienten que es una entidad viva y que ellos pertenecen a esa entidad viva. Ellos tienen que estar ahí, que son los llamados guardianes o guardianas, pero la comunidad científica son los médicos del ecosistema. Los juristas no tenemos ni idea cómo funciona un ecosistema y los economistas tampoco, porque hasta ahora somos más interdisciplinares, pero eso tiene unos cuantos años. Antes las ciencias estaban separadas. Entonces, en todas las figuras de protección se le dice al jurista que proteja algo, pero sin saber qué es ese algo. Entonces ahora tendrá que ser la comunidad científica la que diga cuáles son, en qué se basa esas necesidades de los ecosistemas, porque los derechos vienen de necesidades. Ese es el cambio. No sé si se me ha entendido. Sí, claro. Pero yo comparo un poco la persona jurídica, el derecho de la naturaleza con la personalidad jurídica. Sí. Un poco como un huérfano. Un huérfano Sí. que tiene un tutor legal que vela por que las leyes se cumplan bien en cuanto a sus necesidades. Un médico de cabecera y unos especialistas que le dicen a los papás y a la mamá, pues tiene que tomar esta pastilla para el resfriado y hay que escayolarle la pierna, ¿vale?, al niño. Y unos papás y unos mamás que son los guardianes, que le dan su cobijo, que le dan su hogar, que lo alimentan y que conviven con él. Sí. El ejemplo es perfecto. El ejemplo es perfecto, es decir, el Mar Menor está enfermo, eso lo sabemos todo, además está en la UCI. Entonces, lo que dice Carolina, a mí eso lo veo clarísimo, está muy bien ese ejemplo, Carolín. ¿Por qué? Porque antes de que ese niño llegue a la UCI, la madre, el padre, o sea, ya sabe que ese niño está enfermo y seguramente sabe por qué. Seguramente sabe por qué, porque están velando por él siempre y sabe qué necesidades tiene, pero luego tienes que buscar a ese profesional que le va a dar la medicina, que ellos seguro que le han dado ya alguna, aunque sean sus abrazos, aunque sea su amor, aunque sea su dedicación, pero necesita una medicina que estudie todo su sistema y le diga qué ha pasado con su sistema inmunológico. Entonces, esto me parece muy bien, por eso son los guardianes y los guardianas, por eso la comunidad científica y luego el tutor o representante legal, que lo explica muy bien Carlos Berzosa. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues otra vez el directo, se han caído los tres y así aprovecho yo cuando entro a directamente meter la cuña de las preguntas. A ver, ya ha entrado Carolina, estamos esperando, a ver, Vicente y Teresa, que son los dos que se han caído. A ver. Sí, sí, han recibido llamadas. Lo que estamos diciendo es eso. No, estás sola porque están ellos con llamada. Voy a cerrar. Corta de nuevo para que se den cuenta que ellos no han cortado. Vale. Ahora, vamos a hacer la llamada y ahí estamos. Pues tengo una pregunta para Vicente, para Teresa. A ver si... Bueno, otra vez ha habido alguna llamada o algo y se han caído. Pero bueno, estamos aquí. Teresa, una pregunta. Me dicen por aquí. Dime. Si se hiciesen, de hecho, cumplir estas normas, ¿por qué jueces y fiscales no hacen su trabajo en este sentido? Es decir, hay delitos flagrantes y claros de ley del Código Penal que son delitos de cárcel, con 10 años de inhabilitación para cargos públicos. ¿Por qué no se ha permitido o se ha hecho esto para no haber llegado a este extremo? Buena pregunta. Mira, eso lo puso de manifiesto muy claro, creo que fue el año pasado, el fiscal
el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior nuestro de España lo dijo bien claro cuando vino a Murcia invitado dio una conferencia en el Museo Arqueológico, lo que antes era la biblioteca. Entonces ahí lo explicó con una gran claridad. Dijo, ha llegado el momento de entrar en una nueva etapa del derecho, donde se reconozca que no estamos en el antropocentrismo, es lo que te decía antes, sino que estamos en el ecocentrismo. Es decir, el que no ya se hayan cumplido esas leyes, eso es como decirme, por ejemplo, en la época de mi abuela, ¿por qué esta mujer que la han violado no meten a la cárcel a su marido, que es el tutor, y no ha velado por ella? Entonces, eso es un problema, que sí, pueden juzgar al marido, que por qué no ha velado por su mujer, porque a lo mejor el marido o el padre ha considerado que mejor que se calle para que socialmente le va a perjudicar más si se sabe, ¿vale? Eso es lo que me están preguntando ahora. ¿Por qué no se mete a la cárcel a la gente que no ha cumplido unas leyes en que se protege el medio ambiente, pero no le dejan hablar al medio ambiente? El medio ambiente no tiene derecho, no hay una comunidad científica ahí forzando, una comunidad científica desde la local hasta la internacional, forzando eso. Pero eso, la diferencia con lo otro es que ahora la mujer tiene derecho y le da igual si no tienes que juzgar al tutor, no tienes que juzgar al padre, no tienes que juzgar al marido, ella sola puede ir al juzgado, porque ella va a decir si a ella le viene mejor el que socialmente no se sepa o el crimen que se ha cometido contra ella. Entonces, oye, de todas formas, sí, quería es que decir ahora luego... va a escuchar al Mar Menor, a sus necesidades, y ahí entra la comunidad científica, como decía Caroline, y entran los guardianes. Lo otro es otro modelo, que ahora hay que superarlo, lo ha dicho bien claro el fiscal. No quiere decir que ese esté mal, ese está muy bien, los pueden meter a la cárcel a todos y los deberían de meter, pero ahora este es un paso diferente. Ahora tenemos que pasar del antropocentrismo, que es cuando no se tiene en cuenta al medio natural como una entidad sujeto de derecho y una entidad viva, al ecocentrismo, porque así pueden hablar, tenemos que escuchar las necesidades de los ecosistemas. Bueno, ya, perdona, Carlos. Sí. No, yo lo que quería decir es que, aceptando todo lo que dices, hay una realidad que has señalado, que es, primero, el artículo de la Constitución que no se cumple. El artículo de la Constitución que no se cumple. Y esto es muy grave. Pero es que en la Constitución hay muchos artículos que no se cumplen. Pero muchos. Sí. Por ejemplo, pues el derecho a la vivienda. Exactamente. La obligación que tienen las entidades públicas de luchar contra la especulación. Y a su vez lo que hacen muchas veces es favorecer la especulación. Un sistema fiscal redistributivo. Toda esa serie de derechos que además son derechos que más bien son proclamaciones de lo que debería ser, pero que no tienen un obligado cumplimiento, pues hace que realmente no se lleven a la práctica. O sea, realmente tenemos un déficit en este sentido muy importante. Es más, por ejemplo, quiero recordar, algunos de economía hablan también de la necesidad de planificar. Y no hay ya planificación, ya no se lleva, ahora es el mercado el que rige la economía. Entonces, la Constitución tiene cosas muy positivas, sobre todo en el contexto que se hizo, y sin embargo no se llevan, son papel mojado. Pero la Constitución, como yo digo, parece que es una cosa como a la carta, ¿no? La gente coge solo los artículos que le interesan. Los artículos que le interesan y los demás no le interesan, no dice nada al respecto, ¿no? Y eso me parece que es lo que está sucediendo con este artículo, que lo señala claramente, pero que después no se lleva a la práctica precisamente por esos derechos que no están en el capítulo correspondiente, donde son de obligado cumplimiento, y estos quedan como una declaración de buenas intenciones, ¿no? Pero sí está también lo que has señalado antes muy certeramente. Hay penas en el derecho penal. ¿Por qué no se actúan? ¿Por qué no se actúan los jueces y fiscales? Pues yo creo que aquí falta todavía conciencia ecológica suficiente, ¿no? Y pueden actuar sobre todo cuando hay denuncias. Porque las hay, pues tienen que tramitar la denuncia y considerarla si merece la pena o no. Pero luego lo que pasa, que la justicia es tan lenta que a lo mejor se resuelve el problema cuando ya el problema ya está muerto, ¿no? O sea, cuando ya se ha muerto el Mar Menor, ¿no? Tenemos el caso del hotel este de Almería, ¿no? El hotel este que lleva años y años y años, y claro, ya se ha decretado ahora que hay que demolerlo, pero fíjese los años que han pasado con ese monstruo ahí hecho contra todas las normas existentes que deben de regir también la distancia de edificaciones en relación con la playa. Es que en España había, luego se han cambiado también, pero había ya una legislación antigua que decía que las edificaciones tenían que guardar unos bastantes metros o incluso kilómetros en relación con la orilla del mar, ¿no?
y sin embargo eso no se ha respetado. Aquí tenemos en el Mar Menor también ejemplos de que eso no se ha respetado, que se han hecho viviendas al lado justo de la orilla del mar, ¿no? Entonces, claro, ha habido muchos incumplimientos que no se han llevado a cabo. Adelante, también porque a veces la justicia es muy lenta, porque la gente no quiere denunciar, porque tienen que ser movimientos determinados, porque denunciar y llevar a cabo una querella pues es costoso. O sea, son muchos impedimentos los que existen para ello. Y la iniciativa que pueden tener más los fiscales, sobre todo, pues no la toman en muchos casos, ¿no? No la toman. También es verdad que para tomar iniciativas de este tipo hay que investigar si realmente se está incumpliendo el derecho penal, ¿no? Y eso pues a veces también lleva un proceso de averiguaciones, de investigaciones, de instrucciones que no se llevan a cabo, porque también la justicia en muchos casos está desbordada, ¿no? Porque se judicializan muchas cosas en nuestro país. O sea, yo creo que en este país se judicializan muchas cosas que no se tenían que judicializar y, sin embargo, hay cosas que se tenían que hacer y no se hacen, ¿no? Entonces, claro, la justicia está saturada, la justicia está atascada, y tal, porque todo el mundo que tiene algo, vamos a llamar a la justicia, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, un caso en la Comunidad de Madrid con el tema de la pandemia, dice que aceptará lo que dice el gobierno, claro, no le queda más remedio, pero dice que irá a los tribunales. Pero, hombre, ¿por qué hay que ir a los tribunales? Si estamos ante una pandemia, estamos ante un problema de salud, si tenemos las informaciones de los epidemiólogos, de los científicos, todo el mundo está diciendo lo mismo, que Madrid necesita un confinamiento ya, que esto es grave. Pues no, empeñan en que no. Pero, hombre, si es que no había oído yo ningún científico ni experto en estas cosas que digan lo contrario. Entonces se trata de ponerse de acuerdo, que no es tan difícil, de ver cómo se puede llevar a cabo un confinamiento, porque la economía, en contra de lo que se parece, lo dice la Comunidad de Madrid, si no se arregla lo de la pandemia, se verá siempre afectada y perjudicada. Porque es que lo estamos viendo, aunque no estés confinado, la gente sale menos, la gente va menos a las tiendas. Hoy he estado precisamente en CEAR, ¿no? Y cerca hay un centro comercial y está desolado, está triste, no hay nadie. Y se puede ir al centro, nadie lo impide, pero claro, la gente no va. Entonces, si no arreglamos los problemas, es difícil que se resuelvan. Y yo creo que no hay que ir tanto a la justicia, y sobre todo a casos que no tienen entidad suficiente para llevarlos a la justicia, y si tienen que ir a la justicia, pues casos tan importantes como el deterioro del planeta, del medio ambiente, y que pasen cosas como la que está pasando en el Mar Menor, ¿no? En fin, esto yo creo que lo que habría que hacer realmente es hacer que la Constitución se respetase, ¿no? Y no es una Constitución a la carta, ¿no? Tiene que ser en su integridad de conjunto. Porque hay muchas cosas, sobre todo también propuestas de economía, que son avanzadas, que en ese momento, que ahora serían muy avanzadas respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? De este fundamentalismo de mercado, que todo lo rige el mercado, ¿no? Ahora, también me llama la atención que muchos neoliberales pues ahora están reclamando la presencia del Estado para resolver los problemas económicos, ¿no? Claro, cuando las cosas se ponen mal, entonces sí que el Estado intervenga, a sacarnos las castañas del fuego. Y el Estado, en este sentido, también tenía que ser más activo, ¿no? Pero cuando digo Estado, no me refiero solo al gobierno central, que a veces se identifica Estado con gobierno central, sino las comunidades autónomas y también los propios ayuntamientos. O sea, si las entidades públicas no tienen conciencia de esto y no actúan, pues realmente, y es más, a veces se hacen cómplices de los que destruyen en favor de la economía, que decía Teresa, ¿no? Es que, claro, la economía puede tener soluciones diversas sin deteriorar tanto el medio ambiente. Se puede hacer una agricultura ecológica, se puede hacer una agricultura sostenible, sobre eso ya hay avances científicos importantes y se puede hacer. Lo que pasa es que a veces eso tiene un coste, pero luego tiene un beneficio, ¿no? Tiene un beneficio. Pues justamente en esto quería terminar, un poco concretamente, dar sus derechos al Mar Menor. En economía, ¿qué cambiaría? Bueno, sería realmente un cambio jurídico fundamental, ¿no? Y lo que es importante en este cambio jurídico es que estén representando al Mar Menor científicos, personas activas, ¿no? Que se han caracterizado precisamente por defensa de ese Mar Menor y alguna representación también, pues, de los pueblos afectados o que están justamente en el Mar Menor, ¿no? Y eso haría que no fuera simplemente unos patronatos dirigidos por el Estado o por los gobiernos respectivos que nombran a sus fieles, a sus leales, a veces sin ningún conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay que repartir puestos, pues al parque natural de no sé qué. Se lo dan a gente que no tiene ni idea de lo que es un parque natural. Y entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Primero un cambio jurídico. Y luego, ¿qué supone económicamente? No supone nada.
si tú cambias la situación jurídica y les das unos derechos al Mar Menor y a los que lo defienden, pues realmente económicamente eso no tiene ningún coste, ¿no? No tiene costes. Y luego va a tener beneficios para el futuro. Lo que sí puede tener costes es que, claro, si la agricultura está vertiendo residuos al Mar Menor y no puede hacerlo, ahí sí puede haber costes, claro. Puede haber costes, pero para eso estamos, para que haya subvenciones y para que haya fondos que hagan una reglamentación de la agricultura. Y hay fondos europeos también para eso, ¿no? Y si no vamos hacia una agricultura más sostenible, más ecológica, pues realmente esto no tiene solución. Pero, vuelvo a decirlo, los agricultores no son los que tienen que pagar el pato, ¿no? No tienen que pagar el pato los agricultores, sobre todo los medios y pequeños. Tienen que hacerlo los fondos para que sea una situación llevadera, ¿no? Y factible, ¿no? Justamente, sí. Sí. Pues nada, que muy agradecida de estar con vosotros y espero que hayamos aportado nuestro granito de arena. Decir a toda la ciudadanía que es lo que tú decías, Fernando, que me ha encantado cómo has presentado el programa. Tenemos que seguir un rayo de luz y este es un rayo de luz para nosotros y para el futuro. El reconocer que la naturaleza tiene derechos, es reconocer el error que hasta ahora hemos cometido de pensar que la naturaleza pertenecía al ser humano y que podía hacer con él lo que quisiera. Siguiendo el ejemplo de Caroline, pues ahora nos hemos dado cuenta que nosotros pertenecemos a ella, que nosotros sin todas las condiciones tan especiales que tiene que tener nuestro ecosistema, si sobrepasamos solamente un poco, unos grados nuestro clima, ya no podremos vivir. Entonces, el gran esfuerzo cósmico que ha hecho el planeta para que la especie humana esté aquí, pues es nuestra responsabilidad velar por porque si no, el planeta va a seguir, pero ya a Carlos, que tanto le gusta leer, pues los libros no tendrán sentido porque nadie los interpretará, tampoco tendrá sentido el arte. Es decir, nos estamos jugando mucho con esto. Decía antes que no solamente es un paso jurídico, es reconocer que tenemos una nueva conciencia, que reconocemos que somos parte de la naturaleza y que estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad de un cambio de modelo en el que se reconozca primero los límites del ecosistema y dentro de esos límites un modelo económico que hagamos un futuro sostenible para nosotros y para las generaciones futuras. Bueno, pues un beso a todos y os dejo con Carlos, que sabe muchísimo, y con Caroline. Bueno, muchas gracias. Adiós. Un abrazo grande. Adiós. Entonces, Carlos, ya que nos hemos despedido de Teresa, ¿cuáles serían estos beneficios concretamente de cambiar el modelo económico que tenemos a un beneficio que reconozca los derechos de la naturaleza? Beneficios puede haber muchos. Claro, beneficios puede haber muchos. Concretamente para el Mar Menor puede haber muchos. Sí, muchísimos. Si es que yo creo que tenemos que diferenciar el beneficio económico, ¿no?, del beneficio social, ¿no? Y a veces solamente vemos el beneficio económico. En las empresas, claro, están sometidas a una fuerte competencia y aunque sean oligopólicas, ¿no?, pero compiten entre sí y, claro, quieren abaratar costes y a veces los costes los abaratan sobre la naturaleza o esquilmando la naturaleza y haciendo una intensificación rápida de la explotación de los recursos y también, como no, a la sociedad, a los trabajadores, ¿no? Y claro, estos son beneficios para la empresa, pero no para la sociedad. No podemos vivir en una sociedad tan desigual, no podemos vivir en una sociedad que se está destrozando la naturaleza y que en un momento determinado los peces del Mar Menor están muertos, ¿no? Entonces tendremos pérdidas, los pescadores como mínimo. Sí, hombre, los pescadores, si consiguen regenerarse el Mar Menor y tener beneficios y tener peces, pues los pescadores se podrán beneficiar, ¿no? Yo he veraneado en el Mar Menor varios años y una de las cosas que nos gustaba precisamente a los amigos era comer el pescado del Mar Menor, que era muy rico, ¿no? Bien para comprarlo en el mercado, para llevarlo a hacerlo en casa, o bien si no nos apetecía cocinar, pues comprarlo en bares que había, ¿no? Y los despachaban. Y digo, ahora fíjate, todos los peces muertos, ¿no? Todos los peces muertos, es terrible, ¿no?
Entonces, claro, ahora el coste para los... Pero no solamente es en el Mar Menor, sino también en el mar general. Si es que yo leí una vez un artículo que señalaba que cada vez los barcos pesqueros tienen más medios para localizar los bancos de peces. O sea, es más fácil ahora localizar bancos de peces con los medios técnicos que existen que hace unos años que no existían esos medios técnicos y era un poco a ojo, ¿no? O por conocimientos ya de la gente, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de todos esos avances, se pesca menos. Se pesca menos porque, claro, están desapareciendo muchas especies. Y muchas veces, como os ha dicho, se prohíbe pescar los peces pequeños porque si no, no se reproducen, ¿no? Se prohíbe comer boquerones fritos que a lo mejor son pequeños los peces, ¿no? Pero luego eso vemos que no se cumple. Y así vamos, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que por mucho que se puedan procrear los peces, como les explotamos, tenemos que producir tanto ante la demanda que hay, pues realmente eso no es suficiente, no puede ser. Igual pasa con los bosques, igual pasa con todo, ¿no? Y efectivamente, de momento, muchos perjudicados hay. Pero, claro, tenemos que conseguir que haya beneficios también para los pescadores y también para los que tenemos que alimentarnos, ¿no? Porque nos tenemos que alimentar. En fin, realmente el tema es complicado, es difícil, porque tenemos un modelo de muchos intereses creados, ¿no? Por eso esas reacciones de ciertos gobiernos a firmar acuerdos, a cumplirlos, y también las empresas, ¿no? Que, claro, no quieren perder el negocio que tienen ahora mismo, ¿no? Sin pensar en más cosas, ¿no? Sí, pero es que lo que veo que terminamos por decir, si seguimos con el modelo que tenemos, vamos a tener peces hoy, pero mañana no. Entonces, pan para hoy, hambre para mañana. Efectivamente. Eso es lo que va a suceder y está sucediendo ya, de hecho, ¿no? Está sucediendo. Porque fíjense que antes yo hablaba de la desigualdad y del hambre, todas estas cosas, todas están vinculadas, ¿no? Porque el cambio climático está provocando también la expulsión de muchos campesinos en sus tierras, de muchos jornaleros del campo. Está viendo los refugiados climáticos, ¿no? Cada vez más, yo que presido CEAR, ¿no? Estamos planteando que hay que reconocer al refugiado climático, porque hasta ahora no se reconocen, ¿no? Lo que es el Estatuto del Refugiado no se reconocen como tales, ¿no? Se reconoce a la gente que huye de un país porque hay una dictadura, porque le persiguen por ideas políticas, por ideas religiosas. Se reconoce la violencia de género. Se reconoce que se pueda huir de una situación de guerra, ¿no? Como pasa en Siria y en otros lugares. Todo eso se reconoce para el Estatuto del Refugiado y el derecho de asilo. Pero el refugiado climático todavía no está recogido. Sin embargo, hablamos de él porque está produciendo ese refugiado climático. Gente que huye porque ha perdido la capacidad de su tierra de regenerarse y de producir. Y eso es un problema que ya está aquí, ya está presente aquí, ¿no? Los refugiados climáticos. Y de manera que si seguimos así, pues esto puede ser el boom, la bomba, ¿no? Que estalle, ¿no? La bomba que estalle porque toda esa gente a dónde va, ¿no? Y son masas de gente, ¿no? Entonces, lo que no podemos pensar que vamos a tener que poner muros y represión para resolver este problema, ¿no? Eso es totalmente inviable, ¿no? Así que yo creo que está claro que tenemos que pensar más allá, tenemos que mirar con las luces largas y no con las luces cortas, ¿no? Y saber que detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos y que no les podemos dejar un legado tan malo como les vamos a dejar. Es más, decirme si mi pensamiento económico de la economía de la zona donde vivo, del Mar Menor, es exacto. Si seguimos con este modelo, vamos a seguir intoxicando el Mar Menor, la pesca desaparecerá y nos vamos a encontrar con un momento que la laguna va a colapsar y nos vamos a encontrar como en el lago Saltón en los años que en los años 60 era el no va más de Estados Unidos para ir de vacaciones y que hoy en día solo viven ahí obreros de la agricultura limítrofe porque es un lago ácido, no hay turismo, todo el turismo se ha ido hace muchos años y la gente se ha ido. Es decir, que yo mañana me puedo ver viviendo, cuando estoy viviendo súper a gusto, con unas apuestas de sol fenomenales en el Mar Menor, pues poco a poco por la desertificación de mis pueblos y yo puedo ser mañana una de estas inmigrantes debido a causas climáticas. Pues sí, efectivamente, por eso puede ser, sí. Que no es descabellado. No, lo estás describiendo muy bien, ¿no? Por eso, que todo esto, claro, genera pues que el turismo no vaya, que
al final se pierden ingresos, ¿no? O sea, que decimos, ¿qué coste económico tiene? Pero al final se está también ya teniendo el coste económico, ¿no? Yo no sé cómo está la situación ahora, pero no sé si los hoteles y los apartamentos que se alquilan están llenos o no, ¿no? No lo sé. No, Pero no, me temo. no, y han visto su facturación entre el año pasado, que era más bajo, y este año caer un 60-90%, y cuando en España el turismo ha bajado un 30%. Claro. Sí, pues claro, esto es terrible, ¿no? No, todo lo que sea esto, no cuidar el ambiente. En el libro que decía Teresa, hay un artículo de Bermúdez muy bueno, ¿no? Sobre todos estos males que están causando nuestro modelo de desarrollo actual, ¿no? De consumismo y productivismo, ¿no? Y producción sin más y consumismo, ¿no? Lo que pasa es que el modelo tiene que cambiar en su esencia, porque no vale decir consumimos menos, porque mira, ahora estamos consumiendo menos por la pandemia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se genera más paro. Al final se genera más paro, ¿no? Entonces, el modelo que tenemos es un modelo muy desigual, porque es igual que cuando introduces tecnologías modernas, pues desplazas a gente y la gente se va a la calle porque el trabajo que hacían los hacen las máquinas, ¿no? Y claro, ¿qué sucede? Que si la propiedad está concentrada en pocas manos y cada vez está concentrada en más pocas manos y no hay un reparto equitativo de esa propiedad y no hay un reparto realmente del trabajo, pues el paro seguirá aumentando, unas veces por destrozos ecológicos, otras veces por la introducción de las maquinarias que generan paro. Y observamos que cuando se habla de un impuesto a las tecnológicas se ponen todo el mundo, vamos, se ponen en contra, y los economistas también, muchos. Hablas de hacer impuestos a las grandes fortunas y salen todos los economistas del establishment a rechazarlo, ¿no? Y dar argumentos para que no sea así. O sea, se está aceptando un estatus que es de desigualdad creciente, de que sigue habiendo muchas privaciones en el mundo rico, ya no hablo del pobre, en España lo estamos viendo, antes de la pandemia, ¿eh? Y esto pues realmente es un modelo que es catastrófico, nos lleva no lo vemos o no se ve porque la gente vive al día y vive además, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, vivimos ajetreados, ¿no? Porque solamente el desplazarnos nos cuesta por mucho tiempo, ¿no? Y entonces pues la gente vive pues muy cansada del trabajo, de los transportes, de los atascos y todo eso, pues es así, ¿no? Claro, ahora mismo dices, pues hay menos atascos, efectivamente, hay menos atascos, efectivamente, pero claro, pero ahora ves que están las tiendas vacías, entonces está generando más paro. Entonces es un modelo que tal como está, si arreglas una cosa, generas un problema por otro lado. Y esto no puede ser, tenemos que hacer modelos socialmente también sostenibles, ¿no? O sea, yo creo que todo va vinculado. No solamente es una cuestión ecológica, sino también una cuestión social, ¿no? Tenemos que hacer modelos sostenibles. Y el hambre y la pobreza no son ajenas al problema ecológico, ni mucho menos, ¿no? Y para un poco ver un horizonte, una luz al final del túnel, vamos a suponer que la agricultura cambia, que los pequeños agricultores de la zona, muchos ya están pasando a ecológico, sin ayuda ninguna, que conste, porque no reciben subvenciones, que la pesca se vuelve sostenible y todo, y que en vez de hacer canales, pues volvemos a replantar, ¿vale? Y crear humedales. ¿Cuáles serían nuestros beneficios? Uy, muchísimos. Sería extraordinario, ¿no? Que tuviéramos una agricultura sostenible, una pesca regenerada, unos humedales que volvieran a ser otra vez humedales. Bueno, sería pues eso, algo extraordinario, ¿no? Que descendiera la contaminación, todo eso es fenomenal, ¿no? Y luego el cambio climático. Fuera de lo bien que se viviría, ¿vale? Y de lo agradable que sería. Económicamente, realmente, ¿hay más empleo en una agricultura sostenible? ¿Hay una mejor calidad, mejor trabajo, trabajadores con más formación, con el ecoturismo, con todo esto de lo que estamos hablando? Sí, claro, eso es evidente, sí. Sería mucho mejor. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, sería importante que hiciéramos un modelo económico en donde a lo mejor para trabajar todos hay que trabajar menos horas, ¿no? Fíjense que Keynes, el gran economista del siglo XX, en el año 1930 dio una conferencia, ¿no? O sea, que se llamaba las posibilidades económicas de nuestros nietos, en donde planteaba una cuestión: la productividad va a crecer,
O sea, con el mismo número de trabajadores se va a producir más productos, ¿no? Como consecuencia de las mejoras técnicas y como consecuencia de una mejor división del trabajo. Y decía, si la productividad aumenta, no tiene sentido que se trabajen tantas horas. Tendría que reducirse también la jornada laboral. Visto esto a distancia, vemos dos cosas. Una, que la productividad ha crecido mucho más de lo que Keynes podía pensar en el año 30, ¿no? Mucho más. Y sin embargo, las horas de trabajo apenas han disminuido. Es más, se pretende que aumenten. Ahora se pretende que aumenten, ¿no? Hay que trabajar más y tal. Y entonces lo que tenemos es primero que las horas no solo no disminuyen, sino que creen, ¿no? Hay esa resistencia a las 35 horas a la semana que aprobó Francia. Es terrible, ¿no? Entonces, y luego a su vez el paro también aumenta, ¿no? Y si no aumenta el paro es porque también aumenta la precariedad laboral. Entonces hay mucha gente que trabaja pero de una forma precaria. Y eso pasa en Alemania y pasa en el Reino Unido y pasa en España en mayor medida que en estos países y pasa en Francia y pasa en Italia. El trabajo se ha precarizado. Entonces, claro, tenemos una situación de a pesar de las mejoras productivas, de que la gente no vive mejor, ¿no? En general, la gente en general. Hay datos, por ejemplo, que dicen que en Estados Unidos, del 70 hasta acá, pues ha multiplicado, se ha quintuplicado la renta del Producto Interior Bruto. Sin embargo, los salarios de las clases medias y los trabajadores no han subido. Están estancados, incluso han bajado. ¿Qué ha pasado? Pues que esos beneficios de la productividad se los han llevado unos cuantos. Y cada vez los ricos son más ricos, las corporaciones y los bancos son más ricos, y sin embargo, los trabajadores cada vez están más en el aire. Están perdiendo derechos laborales, ¿no? Y se está flexibilizando el mercado laboral en aras del beneficio de la competencia. Y claro, la gente está cada vez más en una situación de inseguridad económica grande, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. No existe un cambio parcial, sino hay que ir cambiando todo, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues con reformas, de una forma, un cambio tranquilo, ¿no? Y profundo. No hace falta o no necesitamos hacer acciones violentas. Pero claro, en este sentido hay que ir procurando, lógicamente, que los poderes vayan perdiendo poder, ¿no? Ya, lo que pasa es que el Mar Menor tiene urgencia. Sí, el Mar Menor, como ha dicho Teresa muy bien, está en la UCI, ¿no? Y esperemos que salga de la UCI, ¿no? Esperemos que salga, que no se vaya al otro lado, ¿no? Entonces, siempre en la UCI hay una esperanza de poder salir, ¿no? Y eso es, el Mar Menor se puede actuar, yo creo que se puede actuar, se debe de actuar, tenemos que dar un rayo de esperanza y seguramente pues la gente como tú, que estáis ahí, que estáis en movimientos sociales y tal, pues luchando por la defensa del Mar Menor, pues también lo conseguirá, ¿eh? Pero tiene que ser los movimientos ciudadanos, si los ciudadanos no nos movemos, esto no cambia, ¿no? ¿Y qué le podría decir yo a un empresario, un pequeño empresario de la zona, un pequeño agricultor, para decirle, le interesa cambiar de modelo, va a ganar más? Pues, hombre, decir que hay estudios que lo demuestran, que hay estudios que hay y que, claro, tendría que ser una acción más colegiada, no simplemente individual, ¿no? Más colectiva, ¿eh? Y yo creo que ya hay estudios en este sentido de economistas, de sociólogos, de ingenieros, que también son muy importantes, claro, el aspecto técnico, que es que con el avance de la tecnología que tenemos hoy en día hay muchas posibles soluciones. Si lo que falla es el modelo social que tenemos, ¿no? Si las soluciones en muchos casos existen, pero no es el modelo social adecuado para aplicarlas en muchos sentidos, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, pues tiene que haber comités de apoyo, comités de asesoramiento, constituida por técnicos y científicos y profesionales, y luego ver si realmente eso, en vez de gastarse tanto dinero en las administraciones públicas en asesores que no sirven para nada, en tener verdaderos comités de gente que sabe los temas y que los pueda resolver, ¿eh? Entonces, quitar asesores inútiles que están ahí colocados por los partidos para darles empleo y no hacer nada y estar con el móvil todo el día por el pasillo sin darle golpe, que luego no saben hacer ni un papel, sino con cambiar eso por comités serios. En España tenemos mucha gente preparada y formada, ¿no? Si yo me reconcilio a veces con este país es cuando veo tanta gente buena y preparada. Lo estamos ahora viendo con la pandemia. Tenemos estas tertulias de radio que son realmente, la mayor parte de las veces, un desastre más del país, ¿no? Y claro, ahora con la pandemia hemos visto que resulta que hay una serie de gente muy preparada, los científicos que nos hablan, se saben expresar, nos cuentan las cosas, y esos científicos que son invisibles, ¿no? En la vida cotidiana son invisibles, están ahí con sus batas, que todo el mundo dice, ahí están con sus locos, esos locos con sus locos cacharros,
resulta que ahora vemos que tienen una importancia capital, porque la vida depende de ellos. Y además, las soluciones también dependen de ellos. Vemos tertulias en televisión que están llenas de expertos, ¿no? Y hay una diferencia entre cuando hablan los expertos de cuando hablan los ignorantes. Sí, totalmente. Mira, mientras aprovecho para leer el chat que Patricio, desde... Esto me parece que se ha ido. Sí, un momento. Estoy leyendo el chat que dice Patricio Santiago, dice: buenas tardes, enhorabuena por vuestra iniciativa, espero que lleguéis a buen puerto, saludos desde Puente de Tocinos y toda la ayuda que necesitéis podéis contar conmigo. Eso es de Puente de Tocinos. Y despedirnos ya, ¿alguna cosa que queráis decir antes de despedir? Que yo sé que es más rentable realmente, no solamente sociológicamente, es decir, para la gente, de vivir en un mejor entorno y además con unas empresas respetando este entorno, porque las actividades además de estas empresas son más rentables, dejan más beneficio. Como ha dicho Carlos, hay muchos estudios que lo demuestran. Yo por mi parte, por daros las gracias. Gracias por haberme invitado a este programa. Gracias a Carol, a ti y bueno, y gracias a los oyentes, si ha habido oyentes, ¿no? Por habernos escuchado. Y es importante esto, ¿no? Que haya programas de este tipo donde se hable de cuestiones que nos afectan a todos y que a veces están marginadas, ¿no? Porque no están dentro de esta lucha que es la política o esta de insultarse unos a otros y descalificarse, sino que son diálogos y coloquios pausados y razonados, ¿no? Creo que es importante. Así que os felicito y muchísimas gracias por este rato que me habéis dado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carol. Carlos. Un placer conoceros, un placer. Igualmente. Bueno, pues gracias, un abrazo y ya tengo que seguir con la programación. Vale, adiós. Adiós. Bueno, pues habéis escuchado a Carlos Berzosa y Caroline Bertier, que estaban aquí en el programa Legado, un programa en el que hablamos de todo lo que es el movimiento ecologista y sobre todo hablar de ese ecologismo y la economía que repercute a la hora de tratar estos temas. Gracias a todos de verdad por estar ahí y sobre todo gracias por seguir Radio Cómplices.